asocia. Entretenimiento que no lastima. El mañanero. Recordarás esto los próximos 40 o 50 años. El lado bueno del contenido. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7 y vamos a recibir a Alex García, nuestro politólogo de cabecera, que viene a hablarnos de todo lo destacable. Un aplauso. Mira, antes de empezar, yo quiero felicitar a Alex por su nombramiento. Ey, ¿verdad? ¿a dónde? El presidente lo decretó, ¿verdad? Como el primer secretario, exacto, el primer secretario de la misión permanente de RD en la ONU, mamá. Espérate, en la misma Ginebra y Suiza, y no con canela, pero aparte de eso, hoy le entregan el premio. ¿Adivina cuál? ¿Cuál? Nacional de la Juventud. ¡Y a ti te Y tu panelista es internacional. ¡No lo creo! Pero Ale, ¿Cuánto se felicidades. gana? ¿Y cuánto se gana? No, hermano, no daña el Cosas de las tema. que me enteré hoy y ayer. ¿Qué? Felicidades, Me acabo de loco. enterar de ambas ayer. ¿Cuánto ganan en la vaina de la Hermano, no ONU? diga Hoy eso. sabré. Hoy no sé. Si no te dan un peso, no jodas con eso. No te Está lleves de complicado el nada, problema. no te y en el tema del premio de la juventud, ¿ya te lo cedieron o o fue nominado? Es hoy. Así que me Fuiste dijeron nominado, hoy ¿no? de los 3 finalistas. ¿Y qué edad tú tienes, Ale? chévere. ¿Tú estás pasadito para premio de la No, juventud? todavía. ¿Qué? Está joven. Porque yo mandé mi Todavía. ¿Cuánto? 35 es el límite, esa es mi edad. Y no hay evento del premio a la juventud ya. ¿Lo quitaron? Hoy uno Es y hay otro hoy. que es el 29. El Entonces, 29. A mí lo que más me gusta de todo Lo de esto, Ginebra, Maxi, que podemos es que ir para vamos allá. para allá y tenemos Bien, casa allá para tomarnos la Vamos y nos tónica. quedamos. Alex, vamos a entrar en materia, que sé que hay muchas cosas. Háblame un poquito de cuáles son los elementos destacables y si podrías diferenciar por dónde va a ir esta administración de Trump y por dónde fue la pasada. Claro. Bueno, yo creo que en general ya sabemos, y lo voy a dividir como en 3 etapas, sabemos que el ganar Trump implicó primero una campaña en la que él se centró en 4 elementos esenciales: la inmigración, la economía, la inflación en Estados Unidos, la seguridad interna y internacionalmente los 3 conflictos más grandes. Esa fue su campaña. Después fue las razones por las que ganó. La mayor parte de las personas votaron porque sentían la inflación, porque querían que se acabaran los conflictos y por la inseguridad interna y la inmigración. Ganó por eso y su discurso también lo centró ahí. Fíjate que su discurso fue como: volvamos a hacer América grande contra estos 3 elementos. Y vamos a ver sus primeros decretos. Son las órdenes ejecutivas y podemos decir, cuando él entró en su primer gobierno, al día siguiente firmó una orden ejecutiva. Y ahora firmó 78 órdenes en contra de lo que había hecho Joe Biden y 26 nuevas. O sea, 100 nuevas en el primer día, ¿no? En las primeras horas. ¿Y cuáles son? Se le cansó la mano. Sí, 100 órdenes ejecutivas. Partido, ¿no? Pero ya tú te das cuenta de que había una política prepensada. Evidentemente no lo hicieron ese mismo día, prepensada. 78 para quitar mucho de lo que había hecho Biden a través de órdenes ejecutivas y 26 en su línea de gobierno. Primer bloque. Decretar de emergencia nacional la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, a partir de ahora se va a poder utilizar el ejército, no la Guardia Nacional, sino el ejército para la frontera sur estadounidense y por tanto construir el muro, terminarlo y que cuando un migrante cruce ya no se encontrará con la Guardia Fronteriza, sino con el ejército norteamericano, con todo lo que eso implica de armamento. Y junto con eso decretó que las organizaciones de los cárteles son terroristas. Eso implica que el tratamiento que se le da ya no es como ciudadanos de otros estados que me enfrentan, sino como ciudadanos de alta peligrosidad que tienen que enfrentarse con todos los recursos que Ahí tenga específicamente Estados el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, pero fíjate que el Tren de Aragua no es un grupo narcotraficante, sino que es un grupo de crimen organizado. Pero hay otros que sí son cárteles como Sinaloa y demás, que ya implican un carácter distinto. Y aquí lo que uno le llama la atención es que al decir que un grupo es considerado terrorista, hay algo de interno, ¿no? Interiormente yo voy a utilizar mi ejército, pero hay una posibilidad de uso extraterritorial. Es decir, que yo puedo utilizar mis fuerzas en otro territorio porque es una amenaza a la seguridad nacional interna. Entonces la gran pregunta es, ¿implicará el uso de la fuerza contra México? Esa sería. Y en el primer bloque, para terminar con lo de las migraciones, otro decreto es que dice, y ahí vamos a ver, eso va a venir largo y extendido, que los que nazcan en Estados Unidos ya no serán nacionales por nacimiento.
Y hay una explicación básica. En el derecho hay dos tipos de modos como se adquiere la nacionalidad. La que se llama ius solis, que es el que nace en un territorio, es nacional de ese territorio. En República Dominicana, y el ius sanguinis. El ius sanguinis es que el estatus jurídico o legal es el que te da la nacionalidad. Por ejemplo, en República Dominicana es hijo de dominicanos, es nacional dominicano, el hijo de dominicano donde quiera que nazca. El hijo de un dominicano, aunque nazca en China, es dominicano porque es ius sanguinis, pero no ius solis. No todo el que nace en territorio dominicano es dominicano. Tiene que estar de manera regular y legal, que son dos cosas. Entonces en Estados Unidos se le acaba de poner ese decreto, pero va a tener muchos problemas. Él lo advirtió cuando dijo que iba a tener trabas legales, y de hecho 18 estados ya han publicado una oposición. Porque es en la 14ª enmienda da la nacionalidad por ius solis. Es nacional norteamericano todo el que nazca en territorio norteamericano. Entonces él tendría que enfrentarse a un proceso hasta la Suprema Corte, pero yo creo que está apostando a que en la Suprema Corte los jueces que están ahí son de los que él nombró, la Suprema más conservadora de la historia. Quizás le favorezca, pero va a ser un proceso muy largo por dos cosas. Primero, la irretroactividad. Los 11 millones de indocumentados que están actualmente no cabrían bajo esa categoría porque ya están previamente en los Estados Unidos. Y lo otro, él dice que la razón por la que lo está haciendo es porque en la actualidad, si tú naces en Estados Unidos, o sea, si tú tienes un hijo norteamericano, muy difícilmente te van a deportar. ¿Por qué? Porque los papás, que son indocumentados, pero tú tienes un niño norteamericano al que tienes que asegurarle lo mínimo. Por tanto, no te deportan. Y entonces, claro, es una estrategia. Él dice, si ahora mismo yo declaro que no es norteamericano, lo puedo deportar a él y a toda la familia. Puedo reducir los periodos, porque un periodo de deportación en la actualidad puede durar hasta 3 años en los Estados Unidos. Wow. Y entonces ahora tú puedes hacer en caliente, como dicen. Sí, una de las metas de Donald Trump es debilitar el régimen de Maduro. ¿Cuáles son las principales medidas que tú consideras que él va a tomar para esa acción? Cuando estaba firmando los decretos le preguntaron y él dijo, bueno, evidentemente el gobierno de Maduro es un régimen en crisis, pero él dice que es un régimen que Venezuela estaba muy bien y ahora después de Maduro está muy mal. Y fíjate que reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Sin embargo, hay que ver cuán efectivo se hará en su política exterior respecto a Venezuela. Estados Unidos y España son los que tienen concesiones, Chevron específicamente, tienen concesiones para extraer petróleo. Y otro de los decretos de Trump declaró de emergencia nacional la política energética, o sea que va a extraer petróleo de donde quiera que pueda para bajar los costes y por tanto mejorar la economía. Y habría que preguntarse, ¿estará dispuesto a romper eso? No sabemos, pero por otro lado su canciller, le llamaríamos nosotros, el encargado de la política exterior, es de la línea dura respecto a Maduro y lo que propone es que se vuelvan a implementar sanciones fuertes como el que ocurrió con Cuba. Pensemos que Cuba la habían sacado hace 3 días de la lista de países promotores del terrorismo, volvió a entrar en la lista, lo que implica volver a ponerle sanciones. Entonces, respecto a la primera vez que Trump estuvo, es como doble. Se le aumentaron las sanciones, pero lo acercaron a China y a Rusia. Entonces, la pregunta actualmente, ¿querrá que se acerque a China y a Rusia? No sé. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ok, como segundo bloque decíamos lo migratorio, el primer bloque, el segundo lo que tiene que ver con política medioambiental. Gran parte de la política de Biden fue mejorar lo que tenía que ver con los acuerdos climáticos. La primera cosa que él hace es salirse del Acuerdo de París y de la OMS, pero también decir que van a explotar en Alaska. Una gran parte del territorio de Alaska no se puede explotar por preservar el medio ambiente. Él dijo, no, vamos a perforar donde quiera que se aparezca, incluso en el mar. Donde haya pingüino. Incluso en el mar. Entonces, mira la palabra que utiliza. Él utiliza perforar, cuando él estaba en el discurso, vamos a perforar baby, ¿no? Perfora bebé. En ese sentido, yo creo que es un cambio en eso, porque él dice, o en su discurso dijo, que la razón por la que había tanta inflación es porque la energía era muy alta. Y eso implica también acabar con las políticas verdes, como por ejemplo, los vehículos eléctricos ya no van a ser promovidos, sino los vehículos de combustión interna como tenemos en la actualidad. Tercer bloque, casi para terminar, lo que tenía que ver con declaraciones bastante contradictorias, como decir que ahora no se llamará Golfo de
de México, sino Golfo de América, pero piensa que los americanos se llaman a sí mismos americanos. La palabra en inglés estadounidense no existe. Así que si tradujéramos fuera como Golfo de Estados Unidos, salvando las diferencias. Y eso también implica una ruptura en la política internacional. Y lo otro tiene que ver con temas ideológicos, ¿no? Como decir que solo se reconocerán... el canal de Panamá, que vi ayer unos panameños quemando bandera y de todo. Sí. Él dice que se va a recuperar el canal de Panamá. Eso no está en los decretos, ¿no? Pero están como en la línea de que el canal de Panamá será recuperado porque él dice, yo se lo di a los panameños, o nosotros se lo dimos a los panameños, y ahora lo tiene China, lo dice en el discurso. Y vamos a utilizar cualquier recurso para retomarlo. Eso suena lindo. Cuando tú dices, bueno, Estados Unidos tomará de nuevo algo que en algún momento fue suyo. El gran tema es, y aquí yo creo, y es una crítica personal, que cuando Trump toma este tipo de acciones, vulnera la predictibilidad internacional que tú piensas que va a ocurrir al futuro, y después abre una ventana muy grande. Porque si ahora mismo Estados Unidos dice que va a retomar el canal de Panamá utilizando la fuerza, China podrá hacer lo mismo respecto a Taiwán y Rusia podrá hacer lo mismo respecto a Crimea. Irina. Alex, ¿cómo tú interpretas la relación de Donald Trump ahora mismo con su relación en Latinoamérica? Latinoamérica. Es prioridad. Fíjate que él no ha tomado ningún decreto que tenga que ver respecto a los países del Medio Oriente o el Lejano Oriente. O sea, que parece que es reenfocarse en América, y mucho de Make America Great Again implica el tipo de relaciones que tiene con países cercanos, y eso es contradictorio porque son países amigos, pero las primeras amenazas fueron contra México y Canadá. Exacto. Si no hacen tal cosa, a partir del 1 de febrero, un arancel del 21%. Después, respecto, por ejemplo, a Panamá y o a Venezuela. Entonces, es ambivalente. ¿Cómo fue? Ambivalente. Bueno. Es un poco contradictorio, pero parece que es una zona prioritaria. A República Dominicana parece que nos va muy bien. Fíjate que Marcos Rubio, que es su canciller, ¿no? El secretario de Estado, acaba de decir que República Dominicana es de los países que lo está haciendo bien. Ahí va mi pregunta, porque estamos hablando de que él está trabajando el tema de migración, América para los americanos, todo esto, y nosotros pues tenemos un porcentaje de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Cómo nos ves con respecto a República Dominicana en el futuro para allá? Parece que nos va bien, porque la mayor parte de los dominicanos que se han ido a Estados Unidos han ido de manera regular. Y como nos la buscamos, en ese sentido, ya sea por matrimonio, se otorgaron 55,000 residencias a dominicanos, y eso han sido por reunificación familiar, dominicanos que tienen su familia allá, o por procesos de residencia por matrimonio, o lo que sea. Entonces nos ha ido bien, y además no somos identificados como los países enemigos. Yo uso esa palabra un poco fuerte, pero él tiene como un fetiche con México y con Venezuela. Todo lo malo es México, Venezuela es como el gran peligro migratorio. Espérate, antes de Miguel, ¿qué más tú tienes ahí? Y ya como decía, lo último en este bloque es lo que tenía que ver con el tema ideológico ideológico en un aspecto. Él acaba de otorgar 1.500 indultos a todas las personas que estuvieran implicadas en el asalto al Capitolio. 1.500 indultos, eso es mucho, contrario a lo que él había dicho, que era caso por caso, que iba a haber las personas que no habían sido acusadas, pero ahora fue como todo el mundo, 1.500. Y por otro, él dice que solo reconocerá 2 géneros, ¿no? El femenino y el masculino, acabando con las políticas de inclusión, diversidad y diversidad de género en los Estados Unidos. Esa era la pregunta acerca de los indultos. ¿Cuáles son los conflictos internos más críticos que vamos a ver en este periodo? El primero es el legal respecto a la migración. O sea, todos los que han sido catalogados como enemigos internos y por tanto tienen que ser deportados. Fíjate que él acaba de abrir con ese decreto una ruptura de los que llamábamos santuarios. O sea, había ciudades santuarios, como por ejemplo Nueva York, donde la policía local no perseguía a los migrantes. Aunque colaboraba con la federal, tenía unos límites. O espacios santuarios, como escuelas, centros comunitarios o iglesias. Eso ahora se quita. De modo que se podría, en inicio, hacer redada en cualquier parte, y el grupo de personas. Antes se decía, o en su discurso, que era solamente para inmigrantes que haya cometido delitos o reincidentes. Ahora es cualquier tipo de inmigrante irregular. Eso es la primera cosa. Y después, interiormente, yo creo que va a haber un gran problema respecto a las políticas de género e inclusión.
porque por ejemplo la comunidad LGBTIQ, por llamar algo, tendrían bastante peso en algunos aspectos, y el que se les restrinjan ciertos derechos, libertades o incentivos, yo creo que eso generaría conflicto interno. Finalmente, Alex, el decreto tuyo de qué es lo que tú vas a hacer. Explícanos, porque Sandra dio la noticia, pero explícanos tú qué es. ¿Cuándo te vas? En la calle, Sí. Para nosotros decir, tenemos un decreto en el mañanero. Tú sueltas preso. No todavía. Te podemos llamar de madrugada. Claro, llámate de madrugada. Me paró un amé. Una pistola ilegal, una vaina. Y que se bebe en Ginebra. Voy a faltar a una cosa a la modestia. Voy a faltar un poco a la modestia para después... Puedes hacerlo. Dale, Porque dale. en general mi formación, o sea, yo estudié 3 licenciaturas, 4 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Más preparado con sancocho, man. Y aprendí 6 idiomas. Coge Y ahí. la razón ¿Y era... qué tú haces aquí? En esta cháchara del programa. Con este grupo de locos. ¿Qué tú haces aquí? Con una que no sabe ni leer. Con una que no se va a casar. Con una que no le piden ni matrimonio. ¿Qué más? Siga. Pero todo eso, o sea, en general, como yo lo veo, nada de eso tiene sentido si no es con un fin. O sea, tener título por tener título no sirve para nada. La razón es, fundamentalmente, y yo lo creo así, que es para defender los derechos de las personas. O sea, mi formación es en derechos humanos, mi doctorado es en esa línea, y como para uno que estudia eso, su sueño es trabajar en una de las cortes internacionales. Entonces, ahora me enviaron a representar a la República Dominicana en ONU Ginebra en un aspecto muy importante, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos en el mundo, no solo de dominicanos. Wow. Fíjate que el tercer eje de la política exterior dominicana es la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad. Entonces, ahora esa formación, lo que pienso usarla es para ver cómo vivimos no solamente en un país, sino en un mundo donde los derechos de las personas sean defendidos, sobre todo los derechos humanos. Estamos en un mundo donde ahora mismo, como yo decía, tenemos 120 guerras y uno lo ve como en números, pero cómo implica eso que cada día personas pierden derechos, y como mi trabajo ahora en Ginebra como primer secretario ante las Naciones Unidas es eso, trabajar lo más que pueda para que República Dominicana, el nombre de República Dominicana, se una al bloque de países que defienden los derechos de las personas en el mundo. Tú consigues Bueno, felicidades. Felicidades, estamos muy orgullosos de ti. Desde los Alcarrizos a Ginebra. No se lo recuerde, no se lo recuerde. ¿Apuntado o con Antes de eso tenemos que hacer hay otro junte pendiente. Una en mi casa despedida antes. tenemos que hacer. Pero eso implica que tú tienes que irte largos periodos. Sí, implica todavía no sé cuándo. Que Una de las nosotros cosas- podríamos acompañarte. Exacto, tú puedes llevar a ¿No puedes alguien. llevar? Los viáticos, Pueden ¿cuántos acompañarnos son? para irme. Todavía Una no sé. transmisión de viáticos. allá. Tú vas para allá ahora, transmisión para de Cancillería. Estoy tarde. Van a ser... Que no se negocia. Entretenimiento que no lastima.